Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, acá estamos de nuevo trayendo un mensaje bíblico de interés para todas las personas que nos siguen. Así que hoy el tema va a ser muy interesante. Vamos a considerar algo que hemos llamado lo que pide Jehová. Lo que pide Jehová. ¿Qué pide Jehová? Obviamente que, como hacemos siempre, va a ser sobre bases escriturales. Las ideas del hombre las vamos a dejar siempre en un tercer plano. Y a propósito de esto, nos vamos a empezar ya a interactuar con la palabra de Dios. Les pedimos por favor que tengan a bien hacerse de su Biblia, pongan pausa al video, háganse de su Biblia, pónganse bajo oración. De esa manera el Espíritu nos va a ayudar a entender e inclusive a poder ahondar en más profundidad este maravilloso tema que es lo que pide Jehová. Jehová, lo que pide Jehová, el Dios Todopoderoso, el Padre de Yeshua, Emmanuel, Jehová, conocido en el occidente como Yeshua o Jesús. Así que vamos a empezar sin más rodeos, nos vamos a Miqueas, al gran profeta Miqueas, aunque le dicen pequeño profeta, ¿no? Pero de los pequeños. Vamos a Miqueas. Miqueas habla esto aproximadamente 5 siglos antes que Yeshua venga a la tierra. 5 siglos y 2500 años aproximadamente desde ahora. Así que nos situamos históricamente. Ellos ya estaban retornados de Babilonia, es la época del segundo templo, y el profeta al cual le venía la palabra de Jehová dice lo siguiente. Vamos a Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré? Miqueas 6:6. Aguardo unos segundos por si usted tiene que buscar en su palabra. Miqueas 6:6. Ponga pausa si no le da el tiempo. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante Él? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? O sea, con sacrificios, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? De hecho, en la época del segundo templo seguía vigente los sacrificios de estos animalitos. Tanto los becerros como los carneros, como las libaciones de aceite. Fíjese el Espíritu Santo lo que dice, ¿no? Ya está anticipando, ¿no? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Mire lo que dice Jehová, habla el Padre, ¿no? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Estoy dando el primogénito mío por mi rebelión? Por supuesto que no. El fruto de mis entrañas, fíjese lo que es Yeshua, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma, fíjese, ya está anunciando la venida de su Hijo, que es por nuestra rebelión y por nuestro pecado de nuestra alma. Es una forma elíptica de decir que es nuestro pecado y nuestra alma. Y Él va a dar su Hijo. Y dice, ¿se agradará Jehová de esos arroyos de aceite, esos carneros? Oh hombre, Él te ha declarado
lo que es bueno. En el 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él te contó toda su ética, toda la bondad reflejada en los libros de la Torá, en los profetas, en los salmos, en los proverbios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y de todo eso que te declaró, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjense, acá viene la parte clave, ¿no? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas, ¿no? Hacer justicia. Deuteronomio 6:25 dice que la justicia son sus mandamientos. O sea que si nosotros cumplimos sus mandamientos, hacemos justicia. Ya con eso somos justos ante la vista de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Todos. Empezando por los más grandes, los pequeños y los muy pequeños. Todos los mandamientos de Dios son importantes. Sabemos que los mandamientos que nos ligan a la vida son los 2 más grandes y los 10 grandes. Pero Dios pretende que nosotros nos santifiquemos, que vayamos a todos sus mandamientos, no solamente a los que nos permiten llegar a la vida eterna. Así que, ¿qué nos pide Jehová? Hacer justicia. Amar misericordia. No nos dice hacer misericordia, no obligar. Amar la misericordia. Amar la misericordia. Así que primero nos pide la justicia. Después nos pide la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Tercer aspecto. Esta humillación está relacionada con la oración, está relacionada con la fe. De hecho, vamos a ver más adelante cómo se relaciona esta humillación, humillarse ante su Dios, ¿no? La actitud humilde. Humillar está relacionada con la humildad. Y la humildad ante Dios significa quebrarse o arrodillarse ante Él y suplicar ante Él, agradecer, pedir disculpas, pedir ayuda, orar, invocar, clamar. Todo eso está relacionado con la humillación. Y entonces, ¿qué pide Jehová? Esto es lo que pide Jehová, el Todopoderoso, el Padre de Yeshua, y esto no se puede cambiar. Él nos declaró todo lo que es bueno, pero Él nos pide de todo eso hacer justicia, ser justos, ser misericordiosos y ser humildes ante Él. Ser humilde, oír su voz, arrodillarse, temer su nombre. Esto está pidiendo Dios de nosotros. Así que ahí iniciamos ya un punto sólido donde empezamos a entender lo que pide Jehová de nosotros. ¿Qué le pareció? No deje de leerlo, releerlo, ponga pausa al video, lea, relea, hasta que le quede claro estos 3 aspectos. Memorícelo, llévelo de la mente al corazón. La mente, entendimiento, el corazón lo memoriza, lo llena de emoción también, le pone emoción a lo que va viendo. Así que ya estamos viendo eso. Ahora les pido que nos vayamos a otro texto hermosísimo, otro profeta, también cercano en el tiempo, es un profeta del segundo templo también, de la época del segundo templo, digamos. Vamos a ir a Habacuc 2:4, ahí cerquita de donde estaba
lo que acabamos de leer de Miqueas. Así que Habacuc 2:4. ¿Qué dice Habacuc 2:4? A ver, damos unos segunditos. Y si no, pone pausa. Así que bueno, Habacuc 2:4. Voy a leer un poquito más. Desde 2:2. Y dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Se apresurará hacia el fin. Las cosas se van a acelerar hacia el fin, ¿no? No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y acá viene la parte en 2:4, que es la que quiero mencionar hoy. He aquí, en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Si nos dice que hay un efecto residual, la persona que no es recta, o sea, que no es justo, que no es misericordioso, que no es recto su camino, que no es humilde, es una persona orgullosa. Es una persona orgullosa. De hecho, veíamos que Yeshua luchaba contra eso en los sacerdotes, en la clase farisaica y los saduceos, en el segundo templo cuando él vino, ¿no? Justamente eran orgullosos. Y Yeshua les decía que eran hipócritas, que eran injustos, que eran personas, que no tenían la aprobación de Dios. Entonces dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ahora viene la parte que más nos interesa. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ahí vemos que proféticamente Habacuc dice que la persona justa por su fe vivirá. ¿Quiénes fueron los que tuvieron fe o creyeron, tuvieron certeza en el Mesías? ¿Los injustos acaso? No. Así que si nosotros hacemos caso a lo que Jehová nos pide, que vimos que era justicia, misericordia y humildad, el primer aspecto de la justicia va a engendrar la fe en su Hijo. ¿Y su Hijo quién es? El que nos va a hacer vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el justo por su fe vivirá. Así que el justo, cuando llegara a esta salvación que se está anunciando, el justo, la persona justa, como fue Juan el Bautista, como fue Zacarías, como fueron todos los apóstoles, como fue Miriam, todas las personas justas, los 70, los 120, todas las personas justas de esa generación que era impía, inicua, que estaba dominada por la injusticia y la inmisericordia y la falta de fe. Entonces el justo que iba a tener fe viviría. Este concepto es ampliamente desarrollado por los apóstoles. En este sentido puede usted analizar Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Así que vamos viendo que de las cosas que pide Jehová, las cosas que nos pide Jehová, vemos que el justo por su fe vivirá. Justicia, misericordia y humildad. Y humildad. Esto es lo que Dios nos pide. Y la justicia a través de la fe en Yeshua va a engendrar la vida eterna. Porque están refiriendo a la vida eterna, ¿no? Muy bien.
¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, si no, tomes un sorbito de agua, ponga pausa y seguimos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir a Mateo, más fácil de ubicar, ¿no? Mateo, primer libro del nuevo pacto, el nuevo concierto, como dicen las Biblias antiguas. El nuevo Testamento, como dicen algunas Biblias. Realmente nuevo, sí, nuevo porque tenemos nuevo sacerdote, nuevo templo. Sí, bendito Yeshua, bendito su nuevo pacto, el pacto en su sangre. Tenemos que comer su carne y beber su sangre. Así que nos vamos al nuevo pacto, Mateo 23, donde todas estas promesas que está diciendo Habacuc se cumplen y aparece el mayor galardón, la gracia de Dios, su Hijo, su esposa, su Hijo, su Espíritu Santo, el que estuvo con él antes de todas las cosas, que por medio de él se hicieron las cosas. Entonces, y que por medio de él nosotros llegamos al santo trono del Padre. Así que bueno, ese Yeshua dice en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Acá nos revela algo importantísimo. Es decir, toda la ley de Dios tiene 3 aspectos importantes. Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Fíjese qué importante es este texto. Memorícelo, llévelo a su corazón, mente, que esté adentro suyo este texto, porque este texto es importantísimo. Con el tiempo se va dando cuenta de lo importante que es esto. Fíjese, para los que dicen en las falsas doctrinas de Babilonia, la ley de Dios fue clavada en el madero. Si la ley de Dios fue clavada en el madero, o sea, si no tiene validez, entonces ya Dios no nos pide justicia, Dios no nos pide misericordia, Dios no nos pide fe. Esto lo va a ayudar quizás a razonar a las personas que tengan sinceridad, ¿no? Que hablen verdad en su corazón, como dice David. Y las personas que hablen verdad en su corazón se van a dar cuenta que la ley de Dios es eterna, como es su justicia, como es su misericordia y como debe ser nuestra fe. Así que, pero más allá de esto, ¿no? Que es algo relacionado, ¿no? Pero vamos al meollo, al centro de la cuestión. Y Yeshua nos está diciendo que la ley, en la parte importante, se manifiesta en justicia, en misericordia y en fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Entonces, la convicción, la certeza del reino, la certeza de Yeshua, la certeza de Jehová. Así que esa es la fe, porque nosotros no los estamos viendo. Nosotros tenemos fe y entonces tenemos certeza de la existencia de ellos, no por nuestros sentidos, sino por una cuestión de fe. Entonces, por otra parte, fíjense, ¿qué pasaba? Los escribas y los fariseos, ¿qué era lo que le daban lo más importante para ellos? No era la justicia, la misericordia y la fe, eran los ritos, los rituales, que obviamente que Dios pedía eso, pero eso lo pedía era simbólico, porque eso tenía representación de cosas, era la didáctica divina. Todos esos simbolismos, cuando nosotros nos reunimos en Pascua, cuando nos reunimos en primeros frutos, cuando nos reunimos en pan sin levadura, cuando nos reunimos en Pentecostés, en trompeta, en expiación, en tabernáculos, en Shabbat, todo eso, esos rituales, esas cosas que nosotros hacemos, todas esas cosas Dios nos está enseñando cosas maravillosas y eternas. Eso es la parte de los rituales.
¿Y qué le dice a estos hipócritas? Le dice, ustedes, sí, lo que es ritos, eso sí, todo eso sí, pero la parte más importante de la ley no son los ritos, son los principios atrás de los rituales. ¿Es importante el cordero? No, el cordero, el sacrificio del cordero, representa el sacrificio de Yeshua. Siempre fue así. Los rituales son mucho menos importantes que el principio que está atrás de los rituales. Así que dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y fíjese el paralelo con lo que habíamos leído en Habacuc. Habacuc decía que lo que pedía Dios de nosotros es justicia, misericordia y humildad. Acá vemos la relación de la humildad con la fe. Acá vemos una relación magnífica, ¿no? En el paralelismo. Porque es muy probable que Yeshua estuviera evocando lo que él le dijo decir, le hizo decir a Habacuc. ¿Qué pedía de Dios nosotros? Justicia, misericordia y humildad. ¿Qué sigue diciendo Yeshua que lo más importante de la ley de Dios? La justicia, la misericordia y la fe. O sea que estas personas iban a desarrollar fe a través de su justicia. Iban a desarrollar fe. Y esa era la que necesitaban para poder reconocer al Hijo de Dios, que venía sin apariencias. Entonces tenían que verlo espiritualmente, porque por la apariencia no lo iban a reconocer, como dijo el profeta Isaías. Así que bueno, esto nos va haciendo entender lo que pide Jehová de nosotros. Así que vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir buscando Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. Efesios 2:8. Vamos a ir a Efesios 2:8. Pido por favor que lo busquen. Muy importante que busquen, porque Yeshua decía, Juan 6:63, mis palabras son espíritu. Muy importante que usted esté con el Espíritu Santo, esté con la palabra. Es un gran privilegio nosotros que tenemos la palabra escrita. ¿Usted sabe las miles de personas que fueron torturadas y murieron para que nosotros tengamos hoy la palabra? ¿Cuánto vale una Biblia? ¿Cuánto uno podría pagar por una Biblia? Hubo mucha gente que dio su vida por la Biblia. Mire el valor que le asignó. Y hay personas tan ingratas con Dios que ni siquiera son capaces de comprarse una Biblia o adquirirla o ¿cuánto vale una Biblia? Pregúntese eso. Si no hubiera ninguna Biblia en el mundo y usted necesitara una y hubiera una, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una Biblia? Si tomamos conciencia de eso, ¿no? Vamos a Efesios 2:8. Un texto que es muy conocido. Así que, y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que esa fe, que era de los 3 aspectos importantes que decía Yeshua en la ley, viene por regalo de Dios. Uno no se puede obligar a tener fe. La fe no viene por obras. La fe es algo que insufla el Espíritu Santo de Dios. Es gracia de Dios. Entonces, y decíamos,
que el justo por su fe vivirá. Habíamos leído, ¿no? Entonces, el justo por su fe vivirá. Entonces, quiere decir que Dios a las personas justas les da la gracia, su gracia de la fe, la certeza de Él, la certeza de Yeshua, la certeza de su palabra, la Biblia, la certeza del reino de Dios. Es gracia, ese sentimiento. ¿Por qué usted cree o no cree? Bueno, si cree, si usted cree fervientemente desde todo el corazón, ya sabe que fue gracia de Dios. Es gracia de Dios. ¿Y por qué una persona no cree? Porque tiene que arrepentirse, que era el Evangelio. Era arrepentirse, creer y recibir el reino de Dios. Eso era lo que predicaba Yeshua, los apóstoles, Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo suficiente fe? Me tengo que arrepentir. Y ahí va a llegar la fe que me va a hacer creer en Dios, en Yeshua, en su Hijo, en el Padre Todopoderoso, en su reino, en su palabra. Va a llegar esa fe, va a llegar esa certeza. Esa certeza no se puede construir, usted no puede esforzarse. Usted puede esforzarse por ser justo, usted puede esforzarse por amar la misericordia, usted puede esforzarse por ser más humilde, pero no se puede esforzar por tener más fe. Eso es una dádiva de Dios. Y ahí está la salvación. Porque sin fe, sin certeza de Yeshua, de Jehová, Yeshua es nuestro Salvador. Si nosotros no tenemos certeza de nuestro Salvador, no vamos a seguir sus pasos y no podemos encontrar el camino de la vida. Nadie llega a mi Padre si no es a través mío. No hay nadie. Grábese esto, nadie. Así que por gracia, nosotros somos salvos por medio de la fe. Ahora, la fe para llegar, la fe le llegaba al justo. Todo eso se vislumbró claramente en la generación torcida que no conoció a Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocían a Yeshua? Porque ellos, su justicia era débil. Por decir de buena manera, era débil. Hacían, ¿qué quería decir la hipocresía que decía Yeshua? Se hacían pasar por justos. Por fuera representaban que guardaban los mandamientos de Dios, pero en la oscuridad, en su vida privada, no lo guardaban a los mandamientos de Dios. Eran hipócritas. Por fuera hacían como que se preocupaban por los huérfanos y las viudas, pero por dentro no se preocupaban, inclusive se aprovechaban de ellos muchos. Así que por eso obviamente la fe no llegó a ellos, no conocieron ni reconocieron al Hijo de Dios. Bueno, qué hermoso este tema, ¿no? Qué hermoso estos textos, de cuánta edificación que son. Así que estamos armando el relato sin perder el rumbo de lo que Jehová quiere de nosotros. Son poquitas cosas, ¿no? Y nos regala su fe y su amor a cambio de esas cosas, ¿no? Y son cosas que son para nuestro beneficio, no para el beneficio de Él. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito al apóstol Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a agregar otro peldaño a esta escalerita. Un cuarto elemento, quinto elemento importante en esta conversación. Primera de Corintios 13, vamos a analizar un poquito desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Y dice lo siguiente: la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas, sé muchos idiomas, inclusive hablo lenguas angélicas, y no tengo amor, no soy nada, resumiendo, ¿no? En el versículo 2, si tengo profecía,
O sea, si edifico, exhorto y consuelo, entiendo los misterios y tengo todo el conocimiento, tengo fe que pueda trasladar montes, pero no tengo el amor, nada soy. Claro, Pablo acá empieza a arengarnos, a exhortarnos, a edificarnos en cuanto, porque él era un profeta, en cuanto al mandato del nuevo mandamiento de Yeshua. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que había un nuevo mandamiento? ¿Cuál era este mandamiento? Teníamos que amarnos unos a otros como Él nos amó. Y Él nos amó de una manera muy intensa. Entonces ahora, los que lo recibieron a Él, a través de la justicia, la misericordia, la humildad, y Dios nos dio el don de la fe, y ahora lo vimos a Él y creímos en Él, ahora tenemos que cumplir un nuevo mandamiento. Tenemos que amarnos como Él nos amó. Porque a nosotros los mandamientos que nos habían enseñado, el amor a Javá, que teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Pero ahora, la forma que Él nos ama, que se llama el amor ágape, es un nuevo mandamiento, porque Él se entregó, Él amó más que a sí mismo. Él nos enseñó a amar al prójimo más que a uno mismo. Ese es el amor, la preeminencia del amor de Dios. Entonces ahora Yeshua pone un nuevo mandamiento, agrega un nuevo capítulo a esta historia. Veníamos viendo justicia, misericordia, humildad, fe. Y ahora agrega la preeminencia del amor ágape, del amor como Él nos amó. Y fíjese que ese amor no es un amor de palabra, es un amor de hechos. Esta es la diferencia. Cuando usted vea una falsa congregación, va a ver que son amores, el amor que se representa es un amor actuado, un amor de emociones. Y Yeshua nunca lo ve usted diciéndole, pobre Pablito, pobre Pedro, pobre Juancito. No. Normalmente les hablaba directo, duro. Los edificaba, los exhortaba, todo el tiempo los estaba corrigiendo, todo el tiempo los estaba enseñando. Es como hace un buen padre con sus hijos, ¿no? Pobrecito, no es así el amor. No es ese amor de cómplice, de complicidad que se enseña hoy, o ese amor de relajo, o ese amor que digamos, no tiene que ver con el que enseñó Yeshua. Fíjese cómo amaba a Yeshua. Yeshua se compadecía, sanaba. Yeshua corregía. Yeshua tenía empatía por las personas. Pero Yeshua estaba todo el tiempo enseñando y corrigiendo. Todo el tiempo exhortando. Y nunca bajó el estándar moral. Nunca. Siempre redoblaba el estándar moral. Así que Pablo nos dice la preeminencia del amor, el amor como Yeshua lo enseñó, ¿no? Tenemos que estar preocupados por nuestro prójimo para que nuestro prójimo se salve. Tenemos que estar preocupados por nuestros hijos para que nuestros hijos se salven, para que nuestras familias lleguen a la vida eterna, al galardón de la vida eterna. Así que no existe mayor amor que este, que uno entregue su vida por los demás, que uno ahora dé a los demás. No solamente amar al prójimo como uno mismo, no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, sino amar como Yeshua nos enseñó a amar. Preeminencia del amor. Dice en el 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese el estándar elevadísimo de este amor. Hay que entender el amor de Yeshua, ¿no? No se crea que no podemos, que no lo podemos alcanzar, el cumplimiento de este mandamiento. Simplemente hay que ver lo que Él hacía, seguir sus pasos, copiarlo a Él. Copiar a los apóstoles que lo copiaban a su vez a Yeshua. Dice que el amor es sufrido, es benigno,
no tiene envidia. El sufrido benigno quiere decir, sufrido, ¿no? El amor es sufrido. Quiere decir que es un amor que no se venga, ¿no? No se venga. Sufre la injusticia y no se venga, porque nosotros estamos acostumbrados a este amor falso de la televisión, que es el amor vengativo, ¿no? Vos me la hacés, yo te la hago, ¿no? Y bueno, ese no es el amor de Yeshua. Es benigno, es la persona que es amorosa, que está en amor, y por eso Dios permanece en él, porque si hay, este es un texto muy, muy claro, creo que está en la carta de primera de Juan, dice, el que ama a Dios permanece en él, ¿no? Así que este amor es muy importante, ¿eh? Llegar a este amor, no solo la justicia, la misericordia, la humildad, la fe, sino llegar a este amor, al amor ágape. Es sufrido el amor verdadero de Jesús, es sufrido, tiene que aguantar esas injusticias, porque tenemos que dar el modelo. Es benigno, o sea, busca el bien de los otros. Siempre está buscando el bien. Si usted no está buscando el bien del otro, no tiene ninguna excusa. Nunca puede buscar el mal del otro. No tiene envidia. Se murió la envidia. El que tiene el amor, se le murió la envidia. No es jactancioso. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se jacta de uno mismo, está desmereciendo a los demás. No se envanece. No hace cosas indebidas, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acá está haciendo una profecía, ¿no? Acá está, ya la ciencia se terminó, o sea, tenemos el conocimiento que es la palabra de Dios, ya está enlatado, empaquetado en su palabra, no se le agrega nada más, cesó, el don de lenguas ha cesado, no es necesario, el Espíritu Santo no lo considera necesario en esta época, y así que las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que bueno, acá llegamos, he tomado este texto de entre muchos textos, ¿no? Pero de muchos textos posibles para hablar del amor, ¿no? Juan es como, el libro de Juan es como el especialista, ¿no? En temas del amor. Así que tomamos por el texto de Pablo. Vamos a ver ahora, quisiera ver con ustedes algunos textos más. Los invito a que busquemos Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Quizás ya se está imaginando hacia dónde voy, ¿no? Gálatas 5, 22. Acá es muy importante esto que se puede deducir de otros libros, ¿no? Pero acá Pablo nos lo regala, está totalmente claro lo que dice. Es muy hermoso leer esto porque está sintético también, ¿no? Habla, un poquito antes habla de las obras de la carne, las personas que alimentan la carne en vez de alimentar el espíritu, ¿no? Los que van a cosechar, ¿no? Usted cuanto más alimente los deseos de los instintos, la satisfacción de los deseos de la carne, más va a cosechar celos, iras, contienda, idolatría, enemistad, pleitos, problemas. Va a cosechar problemas, va a cosechar intranquilidad, falta de paz. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto de esa fe que era dádiva de Dios? ¿Cuál es el fruto de Yeshua con nosotros y en nosotros? Sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, o sea, de Yeshua y Jehová morando en nosotros? Gálatas 5, 22. Leámoslo juntos, mire. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, más allá del orden, vemos acá que si nosotros alimentamos el espíritu, ¿de qué se alimenta el espíritu? Se alimenta de la justicia, se alimenta de las obras de misericordia, amar la misericordia, obras de justicia, amar la misericordia. Se alimenta de nuestra humildad, de la oración. Y entonces, ¿a cambio qué nos regala Dios como gracia? Nos regala la moneda divina que no se puede comprar con plata terrena, que no se puede comprar con campos o posesiones, con casas o con coches, con oro ni con plata, ni con cuentas de banco. No se puede comprar nada de esto. ¿Qué es lo que no se puede comprar? El amor. Este amor. El amor de Dios. El gozo. El gozo. No es la diversión, el gozo. La juventud hoy, desgraciadamente, va atrás de la diversión. Entonces no va a conocer el gozo. El gozo es un sentimiento de fondo, de base. El gozo es distinto que la diversión. Entonces el amor, el gozo, la paz, el shalom alejen, el saludo de Yeshua, ¿no? Como diciendo, esto es un bien supremo, la paz. La paz es la emoción perfecta, donde no hay temor al hombre, donde no hay inquietud, no hay temor. La paz, no hay odio, no hay envidia. La paz es un sentimiento hermoso que regala Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe, de nuevo. Donde está el espíritu hay certeza, hay amor, hay gozo, hay paciencia, templanza, mansedumbre, fruto del espíritu. Así que vemos ahora cómo se completa el panorama. Empezamos desde que lo que Dios pedía era la justicia, la misericordia y ser humildes. Y eso iba a llegar en nosotros a desarrollar fe, amor, gozo. ¿Qué les parece? Dios nos pedía algo, lo que pide Jehová de nosotros. Nos pedía eso para regalarnos estos dones que no se pueden comprar, no se pueden trabajar, no se pueden conseguir con esfuerzo. No, es dádiva de Dios. Es dádiva de Dios, está clarísimo eso en la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, estamos viendo un tema muy relevante en la palabra de Dios, lo que pide Jehová de nosotros. Entonces, avancemos un poquito más todavía. Todavía tenemos algo más de tela que cortar. Nos vamos a Juan, al apóstol amado, el amado. Juan, el que escribió no solamente los evangelios y las cartas, ¿no? Sino que escribió el espectacular libro de Apocalipsis, que tan necesario es para nosotros ahora en los últimos días, ¿no? En las últimas horas proféticas, quizás en los últimos minutos proféticos. Juan 14:15. Quizás ya se lo conoce, ¿no? De memoria. Bueno, sería bueno, mente y corazón, que lo podamos repetir, pero con entendimiento, con comprensión. Si me amáis, ¿cuál es la evidencia externa del amor? Dijimos que cuando llegamos al amor, llegamos a todo. Dios es amor. Estamos en convivencia con Dios ahí. Dios mora en nosotros en amor. Si no, no mora en nosotros. Si nosotros no somos amor, Él no está morando en nosotros. Podrá estar ayudándonos desde afuera,
estando con nosotros, sobre nosotros, pero no en nosotros. Nuestro templo de amor tiene que estar perfectamente recubierto de amor. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué ven los demás? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros tenemos el amor de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia externa de que usted ama, es que va a ser un hijo que va a oír la voz de su Padre y de su Mesías. Va a oír la voz de Dios. Este es el pacto sempiterno. Va a oír la voz de Dios, y como va a oír la voz de Dios, va a oír sus mandamientos. Si me amáis, no hay alternativa. Guardad mis mandamientos. Esta es la evidencia. Por más que las personas digan que aman a Dios, aman a su prójimo, si no guardan los mandamientos, no aman ni a Dios ni a su prójimo. Ni siquiera lo aman como a ellos mismos. Esto es muy importante que usted lo reflexione y se convenza de esto antes de abordar otro tema. Porque este tema es medular. Es un tema muy, muy importante. Es la vida misma. Es la vida eterna misma. Estamos tocando el tema de la vida eterna, ¿no? El tema de la vida eterna y de las obras que Dios se agrada y las obras que nos califican para ser inclusive reyes y sacerdotes en su reino. Está bien, habrá personas que se conformen con vivir, como dijo el hombre rico, como le dijo al hombre rico, al que le dicen el joven rico, ¿no? Al joven rico le dijo, si tú quieres vivir, porque ya había puesto fe en él, ¿no? Se había arrodillado, se había humillado, ¿no? Puso fe. Se humilló ante él. ¿Y por qué tenía fe en él? Porque él cumplía los mandamientos. Si no, no hubiera desarrollado fe, no se hubiera arrodillado ante él. Si la generación lo rechazaba, él no lo rechazó. Pero el joven rico le dijo, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Ahora, si quieres ser perfecto, tenés que seguirme, seguir mis pasos. Tenés que dejar tu vida terrenal y seguir mis pasos. Pero la condición mínima es guardar sus mandamientos. Es la condición que va a llevar a la vida. Ahora, Yeshua pretende perfección en nosotros, pero pretende no solamente que guardemos sus mandamientos, pretende la misericordia, pretende el amor, los frutos del Espíritu, y de esa manera nos va a calificar para reyes y sacerdotes, no solamente para personas vivas, para pastos, sino para árboles, para seres santos. Entonces, la oportunidad que tenemos en este momento es muy importante. Entonces, en esta línea de razonamiento, donde ya llegamos al amor, y el amor está relacionado con sus mandamientos, empieza y los mandamientos estaban relacionados con la justicia, empieza como a cerrarse el círculo, ¿no? Es como un ciclo sin fin, ¿no? Empezamos en la justicia, terminamos en el amor, los mandamientos, la justicia, y así el círculo, ¿no? Vamos a reforzar un poquito este concepto. Acompáñenme, por favor. Primera de Juan 5, 3. Vamos a leer un poquito de Juan, el especialista del amor de Dios, ¿no? Varias cosas importantes, dice Juan. Por lo menos vamos a tocar algunas. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Claro que no son gravosos, al contrario, cuando vos guardas los mandamientos de Dios, cuando uno guarda los mandamientos de Dios, se simplifica la vida. A todo el mundo nos ha sucedido esto. Al principio, ¿y por qué dice que no son gravosos? Porque la persona sin fe lo ve como gravoso, lo ve como pesado, como cargas tremendas para su vida. Y es todo lo contrario. Nos libera del pecado, nos libera de la carga del pecado, su carga de enfermedad, de tristeza,
de problemas. ¡Wow! No quiere decir con esto que usted no va a tener problemas, pero va a tener muchísimo menos de los que tendría si no respetara la ley de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De vuelta se liga el concepto del amor o la evidencia del amor a través de guardar sus mandamientos. ¿Cuáles todos los mandamientos? Los 2 más grandes, los 10 más grandes, los pequeños y los muy pequeños. Todos los mandamientos. Uno ama y le hace caso al Padre. Entonces es muy importante que usted conozca los mandamientos de Dios, que los pueda enseñar. El que no ama, o sea, el que no guarda sus mandamientos, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjese ahí, estoy leyendo 1 de Juan 4, 1 de Juan, si bien digo, 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 de Juan 4:18, algunos textos así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿No? Fíjese qué cosa profunda la que dice Juan. Si uno si se vacía de amor, se llena de temor. Es interesante el concepto, ¿no? Una persona amorosa, la vida no se le hace pesada por el temor. Hay personas que viven pensando en sí mismos y tienen miedo de todo. Se les arruina la vida, se les arruina el gozo, ¿no? El temor se echa con el amor. Cosas importantes. Lea toda la carta, ¿no? Porque está hablando del amor, es importantísimo, ¿no? Sabemos en el 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire usted. Si Dios mora en uno, porque uno tiene ese amor, si Dios mora en nosotros, no vamos a practicar el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pequeña cantidad de personas que respetan los mandamientos, que cultivan la justicia, la misericordia, que son humildes, se humillan ante Dios y entonces reciben la misericordia de Él, la fe, el amor, el gozo, la paz. Y dentro de poco tiempito la vida eterna. La vida eterna, y a cada uno según su obra se le va a dar una posición, se les va a dar una posición en el reino eterno de Él y su Padre. Reino milenario y después un reino de nuevos cielos y nueva tierra. Así que bueno, hemos visto muchos pasajes hermosísimos, ¿no? Muchos pasajes hermosísimos. Ahora quisiera ver si nos dirigimos unos poquitos textos más. Vamos a ver lo que decía Pablo a su discípulo, quizás su último gran discípulo, Timoteo. Ya Pablo estaba muy próximo a ser sacrificado y le dice a su discípulo en Timoteo 6:11: mas tú, miren qué palabra hermosa, ¿no? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas injustas y misericordiosas, ¿no? ¿Y qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Acá dice exactamente lo que dijo Yeshua, que era la ley de Dios. Sigue la ley de Dios. Sigue
la justicia, la piedad es lo mismo que la misericordia. Es un concepto, son sinónimos. Así que habla de la justicia, la misericordia, la fe. Lo mismo que dijo Yeshua en Mateo 23. Le está diciendo, pero ahora en el nuevo pacto no le dice solamente eso. Fíjense la sutileza. A Timoteo, ya estamos hablando bien entrado el primer siglo, mucho después de la resurrección de Jesús, ya cuando Pablo era viejito. Entonces, ¿qué está diciendo? Cerca del año 60 sería, del año 60 de la era común, ¿no? Del año 50, 60 aproximadamente. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la misericordia, la piedad y la fe. O sea, ahí lo que era la ley de Dios. Y ahora le agrega el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo que le agregó Yeshua. Fíjese cómo es matemática bíblica, no falla, ¿eh? Converge todo, ¿eh? Todas las palabras están bien puestas. Justicia, piedad o misericordia, fe, amor. Y ese amor que engendra paciencia, que engendra mansedumbre, shalom. Así que los valores nuestros. Pablo aprendió la lección de Yeshua. Aprendió la lección de Yeshua. Se perfeccionó. Se transformó en un ser perfecto a su muerte. Era una persona justa, misericordiosa, lleno de fe, lleno de amor, con paciencia, con mansedumbre. Llegó a ser un perfecto, un hombre perfecto. Que era lo que Yeshua pretende para cada uno de nosotros. No se conforme con poco. Busque lo más, no lo menos. Bueno, y ahora nos vamos a Proverbios. Mire los textos hermosos que hemos estado mirando. Mire los textos hermosos. ¿Cuántos textos vimos al final? Bueno, ya estamos terminando, no se me caiga. Ya nos falta poquitito. Proverbios 21. Acá hay una serie de textos hermosos, pero por una cuestión de tiempo vamos a concentrarnos en Proverbios 21, que dice lo que siguiente: el que sigue la justicia y la misericordia, le suenan las palabras, ¿no? Justicia y la misericordia, hallará vida, justicia y honra. Entonces, estamos hablando ahora, volvimos al viejo pacto, a lo que hablaba a Salomón, pero que eran las bases de llegar al nuevo pacto, ¿no? Porque los que no hicieron esto, o los que no hicimos esto, no pudimos descubrir a Yeshua. El que sigue la justicia y la misericordia, halla la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua. Halló. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia, hallará. Y realmente las personas que hallaron al Mesías, que lo entendieron, que lo reconocieron, fueron estos, los justos y los misericordiosos. Como fueron los apóstoles, como fueron Zacarías, como fueron las mujeres que andaban con él, como fueron los 70, los 120, los 3000, todas las personas que honraron a Yeshua en vida. Así que el que sigue la justicia y la misericordia va a hallar la vida, va a hallar la justicia para sí mismo y la honra. Dios lo va a honrar. Eso está explicado en Isaías 55:5, lo que es la honra que Dios nos va a dar. Nos va a dar vida, nos va a dar justicia y nos va a dar honra. Por una cuestión de tiempo no voy a seguir abriendo el tema, porque si no sería el mensaje demasiado largo. Pero el que quiera ver un poquito, que vea Isaías 55:5 y va a entender la honra que Dios, cómo Dios nos puede honrar y nos va a honrar. Muy bien. Así que justicia y misericordia. Misericordia, usted sabe lo que es una persona misericordiosa para Dios. Es una persona que ayuda a su prójimo, el buen samaritano. ¿No? En la enseñanza del buen samaritano usted tiene el ejemplo de lo que es, ¿no? Y dijo, Yeshua enseñó
que en la medida que se lo hacemos a uno de estos pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Así que es como si se lo hiciéramos a Él. Así que fíjese en la importancia de hacer bien a los demás, al que necesita. No sacar la mirada del que está necesitando algo, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos ahí. Es un concepto desafiante, es un concepto que los que hemos sido entrenados en los valores egoístas nos cuesta desarrollar, ¿no? Es más fácil quizás la justicia, pero la misericordia es fundamental en el propósito de Dios. Así que bueno, ya sabe, sigue siendo válido. Los primeros pasos son justicia y misericordia para hallar a Jesús, para que tengamos la dádiva de la fe. Y esa fe después engendre el amor, la paz, el gozo. Y todo ese producto nos lleve directo al reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y entonces en Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra, no decir, poner por obra, hacer todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6:25. Así que empezamos con la justicia y terminamos con la justicia. Y ahora sí, el último texto que quiero considerar, y realmente les agradezco la atención. Ha sido un gusto para mí traerles este mensaje. Espero que lo compartan, que se lo manden a las personas que pueden necesitarlo, que lo puedan valorar. Y cualquier preguntita que tienen, ya saben, lo ponen ahí abajo del video. Nosotros vamos a estar muy gozosos en poder contestarle. Muy, muy gozosos en tratar de contestar, ¿no? ¿No? Así que bueno, en ese sentido, quiero que ahora nos vayamos a Romanos, a la carta de Romanos, a la carta a los Romanos que hizo el apóstol Pablo, en el primer capítulo, ya de entrada nomás, ¿no? Y con esto cerramos, ¿no? 1.18 de Romanos 1.18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, Dios se enoja y da su ira. Acuérdese que en el día de la ira, en el día de la ira aparecen las trompetas y los tazones, y las personas que van a estar en ese momento, que no van a estar del lado de Dios, la van a pasar muy mal, muy mal. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad es un concepto semejante a la inmisericordia. Es la persona impío, el que no tiene misericordia. E injusticia, justamente, el que no hace justicia. El que no tiene misericordia y justicia, ¿qué va a recibir? Ira de Dios. Ira de Dios. Y la ira de Dios viene a paso agigantado, porque sí va a acelerar al tiempo del fin. Las cosas se van a acelerar, entonces ahora estamos en un periodo de tribulación, o por lo menos estamos en el periodo previo, que son los dolores, los principios de aflicción, se llama en la Biblia, en Mateo. Estamos en los principios de aflicción, eso va a derivar a la gran tribulación como nunca existió en la tierra, y después que termine Satanás de hacer todas sus maldades y destrucción y matanzas, después de la tribulación, viene el periodo que se conoce como el día de la ira de Jehová. Así que el día de la ira de Jehová. Y después del día de la ira de Jehová, el reino bendito de Dios. Entonces, la ira, por eso le explico esto, porque la ira, ¿dónde está ubicada, no? La ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra los impíos, los que no tienen misericordia, e injustos, los hombres que no tienen injusticia. ¿Qué van a estar haciendo? Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué van a estar haciendo esos hombres? En vez de estar difundiendo, haciendo discípulos, como decía Yeshua, que teníamos que estar ocupados en eso, el siervo fiel, la virgen sabia,
la virgen discreta, el siervo fiel. ¿Qué iba a estar haciendo? Haciendo discípulos, dando luz, llenándose de aceite, edificando, exhortando, consolando, pastoreando ovejas, bautizando, enseñándole los mandamientos, todo lo que nos mandó, ¿no? Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ha sucedido en estos últimos 2000 años. Han detenido con injusticia la verdad. Y esa ira se va a revelar. Qué pasaje tan profundo, qué profundo, ¿no? Así que nosotros no detengamos la verdad. Desarrollemos la misericordia, la justicia y no detengamos la verdad. Hagamos caso al último gran mandamiento que dio Yeshua. Vayamos y hagamos discípulos de gente de todas las naciones. Bauticémoslos en su nombre, en el nombre del Padre Eterno, en el nombre del Hijo de Dios y en el nombre del Espíritu Santo, que es Él, Yeshua, el Mesías de Israel. Enseñémosles los mandamientos de Dios, bauticémoslos. Y si eso sucede así, nos dice ahí mismo en Mateo 28, 18 al 20, que Él iba a estar todos los días con nosotros. ¿Cómo iba a estar físicamente? No, en Espíritu Santo. Iba a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Fin del mundo, comienza el milenio de Yeshua y después los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que el mundo de Satanás se acaba. Se acaba dentro de poco. Ahora nos va a tribular. Vamos a tener que pasar de la mano de Yeshua a la gran tribulación, como nunca se conoció una cosa igual, y después el reino de Dios. Así que bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, espero que estas palabras sean de bendición para usted. Yo estoy seguro que lo va a hacer. El poder de esta prédica está en los textos, en la palabra de Dios, en no adulterar la palabra de Dios. Así que el mensaje es muy claro, es muy fuerte, es muy rotundo. Repáselo, escúchelo las veces que sea necesario, busque los textos, busque el contexto y cualquier tema que podamos aclarar, como siempre felices de que así sea. Así que bueno, como siempre hacemos, les dejamos un gran abrazo desde el corazón, sinceramente, a todos ustedes y queremos saber de ustedes. En el poderoso nombre de Yeshua decimos amén.